imaginás que el presidente de tu país fuera un economista que insulta a los políticos, propone eliminar el Banco Central, se pelea con el Papa y tiene una melena estilo rockero? Pues eso es lo que pasó en Argentina, donde Javier Milei, el líder de un partido libertario, se convirtió en el mandatario más polémico y popular de la historia. ¿Quién es Javier Milei? ¿De dónde viene? ¿Y qué lo llevó a la Casa Rosada? ¿Qué propone para el país? ¿Y qué desafíos se enfrenta? ¿Qué lo hace tan polémico y tan popular al mismo tiempo? En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el nuevo mandatario argentino que promete un cambio radical en el rumbo del país. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal y active la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y si te gusta este contenido, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Soy King of Nightmares y esto es Javier Milei, la increíble historia del presidente libertario. Javier Gerardo Milei es el nuevo presidente de Argentina tras ganar el balotaje de las elecciones del 19 de noviembre de 2023 con el 55,7% de los votos frente al 44,3% de su rival, el peronista Sergio Massa. Milei es el líder de La Libertad Avanza, un partido de ideología liberal libertaria que propone una profunda reforma económica, política y social del país. Pero, ¿quién es Javier Milei? ¿De dónde viene? ¿Y qué lo llevó a la Casa Rosada? Estas son algunas de las claves para entender su trayectoria personal y política. Una infancia marcada por el maltrato. Milei nació el 22 de octubre de 1970 en la ciudad de Buenos Aires y se crió en el barrio porteño de Villa Devoto, en el seno de una familia de clase media. Sus padres eran empleados públicos. Desde muy joven, Milei sufrió el maltrato físico y psicológico de sus padres, especialmente de su papá, que lo golpeaba y lo humillaba constantemente. Según él, todo comenzó el 2 de abril de 1982, cuando tenía 11 años y le dijo a su padre que le parecía un delirio la decisión del gobierno militar de invadir las Islas Malvinas bajo el control del Reino Unido. Su padre le respondió con una brutal paliza que se repetiría a lo largo de los años. Su madre tampoco le brindó el afecto y el apoyo que necesitaba. En una ocasión le dijo que su hermana Karina estaba enferma por su culpa y que si se moría era responsabilidad suya. Karina había sufrido un shock al presenciar una de las agresiones de su padre a Milei. Milei encontró refugio en el fútbol y la música, dos de sus grandes pasiones. A los 18 años se destacó como arquero en el Club Atlético Chacarita Juniors de la segunda división. También formó una banda tributo a The Rolling Stones llamada Everest. Milei asegura que estos vejámenes hicieron que hoy no le tenga miedo a nada y que se haya convertido en un defensor de la libertad individual frente a la opresión estatal. Un economista polémico y mediático. Milei estudió economía en la Universidad de Belgrano, donde se graduó con honores en 1993. Luego realizó 2 maestrías en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y la Universidad de Torquato di Tella. Se define como un liberal libertario y un anarcocapitalista, y se inspira en la escuela de Austria, representada por autores como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Murray Rothbard. Milei trabajó como consultor, asesor y profesor de economía en distintas universidades, empresas e instituciones. Sin embargo, su salto a la fama se produjo en 2014, cuando empezó a participar en programas de radio y televisión, donde se caracterizó por su tono volcánico, sus críticas a la clase política y sus propuestas radicales, como la dolarización, el recorte del gasto, la privatización y la eliminación del Banco Central. Milei se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, donde acumuló millones de seguidores, especialmente entre los jóvenes, que se sintieron identificados con su discurso antipolítico, antisistema y antiprogresista. También supo aprovechar las nuevas plataformas digitales como TikTok, donde publicaba videos cortos explicando conceptos económicos complejos con simpleza y humor. Milei se autodenominó el primer producto genuino de las redes y contó con el apoyo de una agrupación de militantes compuesta sobre todo por jóvenes que se autodenominaron las Fuerzas del Cielo, en alusión a una cita bíblica que Milei usó para referirse a su lucha contra el establishment. Un político outsider y exitoso. En 2021, Milei logró su primer cargo público al ser elegido diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, con el 17% de los votos, superando a la coalición oficialista Frente de Todos y al frente opositor Juntos por el Cambio. Milei sorprendió con su performance electoral, que lo posicionó como un candidato competitivo para la presidencia. Milei anunció su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2023 al Frente de La Libertad Avanza. Su compañera de fórmula fue Victoria Villarruel, una abogada y activista por los derechos humanos.
En el balotaje de las elecciones generales de 2023, Milei confirmó su ascenso y se impuso con el 55,7% de los votos frente al 43,3% de su rival, el peronista Sergio Massa. Milei se convirtió así en el primer presidente de Argentina surgido de las redes sociales y de un partido minoritario. Atribuyó su triunfo a las ideas de la libertad, que según él garantizan la prosperidad de los argentinos. Un presidente polémico y desafiante. Milei asume la presidencia el 10 de diciembre de 2023 con el desafío de gobernar un país sumido en una profunda crisis económica, social y sanitaria, con una inflación que supera el 140% y una pobreza que afecta al 42% de la población. Ha prometido un gobierno limitado y respeto a la propiedad privada y al comercio libre. Entre sus principales propuestas se encuentra la dolarización de la economía en etapas, la reducción de gastos estatales, la privatización de empresas públicas y la eliminación de impuestos. También ha anunciado que revisará los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, al que acusa de ser cómplice de la corrupción y el endeudamiento del país, y que se retirará de la Unión de Naciones Suramericanas y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la que considera organismos bolivarianos. Milei se define como católico, pero ha arremetido contra el Papa Francisco. Milei ha generado polémica por sus opiniones excéntricas y provocadoras que le han valido el apodo de El Loco. Sin embargo, también ha despertado la esperanza de muchos argentinos que buscan un cambio radical en el rumbo del país. Milei se enfrenta a un escenario complejo y desafiante que pondrá a prueba su capacidad de gestión y su liderazgo. ¿Qué te parece Javier Milei? ¿Te da esperanzas o te preocupa? Comparte tu opinión. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. También suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para estar al día de los futuros estrenos. Sígueme en redes como Nightmare King. Gracias por tu apoyo. Soy King of Nightmares y te deseo amargas pesadillas.